Vale. Bueno, como hay gente conectada, creo que no va a haber problemas de apagarse, porque creo que se apaga si no hay nadie conectado, ¿vale? ¿Por dónde nos quedamos en la última sesión? ¿Me recordáis, por favor? Habíamos visto la ley de Yugarás y Collignon, ¿verdad? Vale, perfecto. Entonces, a ver si lo pongo aquí. Vale. Pues para no perder mucho tiempo, cojo una antigua. Vale. Comparto la presentación. Vale. Con esto. Y paso a dar clase. ¿Vale? Bueno, a ver. Por recordar un poco, ¿vale? El esquemita este que nos tiene que ayudar un poco a centrar la idea. Lo coloco aquí, como siempre, creo que se ve. Si hubiera algún problema de que no se viese, por favor me informáis. Vale. Tenemos lección 1, lección 2, lección 3. Esta es la misma historia de siempre. Estos son herramientas, ¿vale? Estos son sólidos rígidos, o digamos más en concreto vamos a hablar de estática. Y aquí tenemos diagramas de diagramas de esfuerzos internos, ¿vale? Después tenemos lección 4, que son propiedades de área. Y esto de aquí es mecánica, ¿vale? Mecánica, ¿vale? En mecánica, a partir de los diagramas de esfuerzos internos, en realidad lo que nosotros obtenemos son esfuerzo axial, cortante en I, cortante en Z, momento flector en I, momento flector en Z y el momento torsor, ¿vale? Que el momento torsor siempre es en X. Esto es lo que hay. Bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a ver la lección 5, que es una introducción a la resistencia de materiales. Y aquí lo que nos queda claro, básicamente, en esta parte, es que todo lo que nosotros hemos visto aquí termina dándonos lo que nosotros llamamos tensiones, ¿vale? Y de las tensiones vemos que hay normales y tangenciales, ¿vale? Eso es básicamente todo esto que nosotros hemos visto aquí de esfuerzos internos, finalmente se van a convertir en tensiones normales y tangenciales. En concreto, dentro de la parte esta, pues vemos algo de deformación, es decir, de la parte de elasticidad de materiales, de cómo se deforman las piezas cuando están cargadas. Y por otro lado, vemos dos casos particulares muy concretos, que son cuando tenemos tensiones tangenciales puras, debido básicamente a las tensiones normales, es decir, tenemos solamente tracción o solamente compresión, ¿vale? Y después vemos tensiones tangenciales puras por cizalladura, ¿vale? Aunque es cierto que luego la cizalladura lleva aparejado una cosa que se llama aplastamiento, que también son tensiones normales, ¿vale? Esto es la lección 5. Esto, y después todo lo que son conceptos de flecha o de deformación, ¿vale? Aquí introducimos lo que es el coeficiente, el módulo de Young, ¿vale? Que es la propiedad de rigidez de los materiales. También vemos el coeficiente Poisson, ¿vale? ¿Vale? Vemos todo eso. Y ya nos quedamos ahí. Después, en la lección 6, vemos lo más importante. Lo más importante es la ley de Navier,
ley de Navier, que nos dice cómo cogiendo esto, esto y esto, podemos obtener las tensiones normales en cualquier sección. Realmente la ley de Navier tiene esa ventaja. Todas las tensiones normales van a depender única y exclusivamente de lo que tengamos en la ley de Navier. La ley de Navier hay que utilizarla con cuidado, con detalle, ¿vale? Hay que tomar una serie de precauciones, que son ejes centroidales, principales de inercia y orientados tal y conforme estamos diciendo durante todo el curso, ¿vale? Y por otro lado, aquí vemos ley de Navier y las tensiones tangenciales como una función del cortante en I y el cortante en Z, ¿vale? Y eso es debido a la ley de Ugarasi-Collignon, ¿vale? Entonces, Ugarasi y Collignon nos cogen esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? ¿Y qué nos da la ley de Ugarasi-Collignon? Tangenciales, ¿vale? Son tangenciales. ¿Qué es lo que vamos a ver en la lección 7? En la lección 7 lo que vamos a ver es qué ocurre con el momento torsor. Eso es lo que vamos a ver. El momento torsor, ¿qué es? ¿Qué tipo de tensiones produce? ¿Y qué casos vamos a ver? Ya os adelanto que vamos a ver 5 casos particulares, ¿vale? Son 5 casos particulares de los elementos sometidos a torsión. Para analizar los elementos sometidos a torsión ya no nos vale el problema que habíamos visto hasta ahora, el problema de examen que habíamos visto hasta ahora, sino que vamos a ver qué ocurre con un problema específico que trabajamos torsión. Si os acordáis, en aquellos no trabajábamos con problemas de torsión. Nos dice que la barra de la figura, esa que tenemos ahí, que es una barra que está empotrada en el origen, y lo que nos dicen es la pregunta, digamos la pregunta del millón, la pregunta más importante que tenemos que resolver con lo que aprendemos en esta asignatura, que es, ¿se va a romper sí o no? ¿En qué condiciones? ¿Se va a romper si yo le genero una fuerza de 1200 newtons que tiene un ángulo de 30 grados alineados con el propio tubo y 45 respecto al empotramiento? Es decir, tenemos ahí una fuerza generada y una acción que en el empotramiento me va a provocar unas reacciones y por lo tanto en el empotramiento vamos a tener una serie de tensiones. Entonces, vamos a determinar, básicamente, lo interesante va a ser determinar cuál es en el propio empotramiento los esfuerzos internos y a partir de conocidos los esfuerzos internos, también intentar calcular cuál es el nivel de sufrimiento que nos vamos a encontrar en esa barra, ¿vale? Bueno. Como hemos visto en las lecciones anteriores, los momentos aplicados en la dirección longitudinal de la barra, es decir, en el propio eje X local de la barra, lo que nos generan es un esfuerzo de torsión. Es decir, lo que están haciendo es retorcer ese elemento, ¿vale? Es un momento que está justo en el eje X de la barra. Y tienden a girar longitudinalmente esa barra precisamente por esa acción, ¿vale? Dependerá de lo rígido que sea el material, pues podremos encontrarnos que ese desplazamiento es mayor o menor medida. Ejemplos en los que nos vamos a encontrar este fenómeno de torsión. Por ejemplo, cuando aplicamos un momento a algunas herramientas, básicamente a las herramientas, pues los tipos destornilladores, ¿vale? Cuando tenemos un destornillador que estamos apretando, estamos generando un momento de torsión sobre ese elemento. O cuando tenemos un tornillo muy duro que queremos también
aflojarlo, ¿vale? El ejemplo también de cambiar las ruedas. Cuando tenemos que cambiar las ruedas utilizamos típicamente este tipo de llaves, son unas llaves que tienen forma de cruz, y lo que generamos ahí un par de fuerzas y por lo tanto tenemos un momento en este tramo, un momento de torsión que nos puede servir para o bien para apretar o bien para aflojar los tornillos, ¿vale? Entonces, el momento de torsión en nuestros perfiles, ¿vale? Nosotros aquí tendremos un perfil, tenemos una sección donde este va a ser el eje X, siempre va a ser ese el eje X, este va a ser el eje Y y este va a ser el eje Z, ¿vale? Nosotros nos vamos a encontrar con un momento alineado con su propio eje X, que a eso le vamos a denominar momentos de torsión. Por lo tanto, visto desde dada una sección que podemos tener un momento total, la proyección sobre el eje X, recordar que le llamábamos momento, perdona, la proyección sobre el eje Y le llamaremos momento flector en Y, la proyección en este caso sobre el eje Z le llamaríamos momento flector en Z y la proyección que tenemos en el eje X es lo que nosotros vamos a denominar a partir de ahora siempre momento torsor. Son elementos, por lo tanto, que están sometidos, vamos a estudiar elementos que van a estar sometidos a una torsión simple y a partir de ahí vamos a ver cuál es el criterio de signos para este tipo de momentos y determinar qué es lo que está ocurriendo por ahí, ¿vale? Si nosotros tenemos un elemento que está sometido a una torsión simple, ¿vale? Sería un momento, por ejemplo, como este que tenemos aquí. Aquí vamos a tener un momento torsor en este sentido, por lo tanto, en esa dirección. Para que esto no se mueva, aquí vamos a tener que tener el momento torsor en la dirección contraria, ¿vale? Esto es para lo que nosotros vamos a denominar momento torsor positivo. Los momentos torsores positivos, es decir, el criterio de signo positivo es cuando en la derecha el momento torsor sea positivo y en la sección de la izquierda sea negativo. ¿Os acordáis que nosotros también definíamos el criterio de signos para los momentos flectores, para los esfuerzos internos? Fijaos que el criterio de signos es similar, es exacto, bueno, en realidad es el mismo que el que teníamos con las fuerzas, pero en este caso con los vectores momento, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que ese es el criterio de signo que vamos a considerar positivo a partir de ahora, ¿vale? Es decir, los que vayan saliendo de la sección. Recordad que esto es como si yo cortase de aquí un pequeño filete, yo corto ese filete y ese filete lo tengo aquí, ¿vale? Entonces, si el momento aquí salen de la sección, para mí eso será un momento torsor positivo. Ejemplos de barras sometidas a momentos torsores. Por ejemplo, una barra cilíndrica que la tenemos empotrada, como la que vemos en la figura de la parte superior, estaría sometida, que está además sometida a dos pares de fuerzas, ¿vale? En ese momento nosotros podemos definir que tenemos dos momentos torsores puntuales, que uno está situado al principio de la sección y el otro al final. Lo que en este caso serían, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, como aquí lo tenemos empotrado, aquí ¿qué vamos a tener? Imaginemos que esto es el punto A, aquí lo que vamos a tener es una reacción en el punto A y vamos a tener también voy a pintar también en sentido positivo, un momento reactivo en A. En esta sección
¿Qué tenemos ahí? Un par de fuerzas. Por lo tanto, ¿cuál es la aportación a nivel de fuerzas de un par de fuerzas? ¿Cuál es la aportación que hacen cuando yo estoy aplicando un par de fuerzas a nivel de fuerzas? Esto lo vimos aquí, en la lección 2. ¿Alguna idea? Yo tengo un par de fuerzas. Esas fuerzas sobre el cuerpo, ¿qué me generan? Se anulan, por lo tanto, cero. ¿Vale? Es decir, la reacción a nivel de fuerzas aquí es cero. Y lo que sí que podemos ver es que a nivel de momentos sí que me generan algo, ¿vale? Aquí me van a generar un momento en esa sección, torsor, que es igual a, bueno, o simplemente que es, vamos a decir que sería un momento en el eje X local, que será igual a ¿qué? A menos F1 por la distancia 1. ¿Vale? ¿Por qué es menos F1? ¿Pero por qué es negativo? Correcto, porque utilizando la regla de la mano derecha, ¿vale? Ese tipo de momento me va a generar un giro en esta dirección y eso está apuntando negativamente, ¿vale? Entendamos que yo utilizo el Y, X y Z. Bueno, Z sería así, ¿vale? Z, ¿vale? Por lo tanto, me está generando un momento negativo. Y en el extremo, aquí yo tendré otro momento en X, 2, este será el 1 y este será el 2, que será igual a más F2 por D2. ¿Vale? Por lo tanto, yo ahí lo que me voy a encontrar es que tengo dos momentos. Es decir, haciendo una simplificación del diagrama de cuerpo libre, tendría las figuritas de abajo. Yo tengo que ver que esto que tengo aquí me está generando un momento de esta forma, ¿vale? Y aquí me está generando un momento de esta forma. ¿Vale? Un momento hacia acá. Esto sería un momento positivo y esto sería un momento negativo. De hecho, yo cuando hago el diagrama de cuerpo libre lo planteo aquí. Entonces, al plantear la solución, recordad que siempre sería sumatorio de momentos igual a cero, porque ya hemos dicho que las fuerzas no van a ser cero seguro, porque el aporte de fuerzas de unas con las otras se van a compensar. Yo lo que tendría es que tengo un momento reactivo en A, que ya os digo que solo habrá en X, menos el momento torsor, menos el momento que hay en X1, más el momento que hay en X2, ¿vale? Estos dos de aquí. Fijaos que aquí lo que calcularía es la reacción que me está generando este de aquí. Es decir, o sea, el valor de la reacción del apoyo, que además solo va a tener componente en X. Lo que quiero que veáis es que única y exclusivamente vamos a tener momentos en X, ¿vale? De hecho, podríamos decir que momentos en X es igual a 0. Porque en Y y en Z no voy a tener porque no hay ninguna fuerza por ahí que me pueda generar ningún momento. Pero el valor de esa reacción todavía no me serviría para determinar cuál es el esfuerzo interno que tengo aquí, que lo tengo con este criterio de signos. Entonces, la siguiente cosa que habría que saber es, si yo quiero calcular el diagrama de esfuerzos internos,
la siguiente cosa, una vez ya he calculado los esfuerzos externos, ¿qué sería? Conocer el número de tramos. ¿Vale? ¿Cuántos tramos tendría yo ahí? Tendría 2 tramos. Tendría un tramo aquí y tendría otro tramo aquí. ¿Vale? Esto sería el tramo 1 y esto sería el tramo 2. Lo que ya os puedo decir es que a la hora de hacer los esfuerzos internos del tramo 2, ¿vale? En el tramo 2, si yo lo hago desde este lado, yo me encontraría con esto. Aquí tengo la sección y aquí yo lo que tendría es esto, momento torsor. También tendría N, también tendría V y también tendría el momento flector en Z, ¿vale? Perdón, esto lo tendría, sí, correcto, eso lo tendría ahí. Entonces, si yo hago un diagrama de fuerzas en X igual a 0, tendría que eso es igual a NX. Si yo hago un sumatorio de fuerzas en Y igual a 0, también me saldría que es V de I es igual a 0. Y si yo hago un sumatorio de momento flector en Z, también me saldría que eso tiene que ser igual a 0 y aquí yo lo que tendría es que menos el momento flector en Z tiene que ser igual a 0. Y además, sumatorio de momento torsor en X, eso tiene que valer 0. Y aquí tendría que menos el momento torsor en esa sección tiene que ser igual a mx1. Igual a, esto más mx1 tiene que ser igual al momento torsor. Conclusión, el momento torsor es igual a mx1. Es decir, el criterio positivo del momento torsor en ese segundo tramo, seguro que va a ser positivo. Porque yo lo estoy viendo desde este lado. Ahora, en este segundo tramo dependerá de lo grande que sea este. Si este es menor que este valor, todavía tendríamos un momento torsor positivo más pequeño, y si esto es mucho mayor, tendríamos un momento torsor negativo en ese segundo tramo. Negativo quiere decir que esto estaría retorciéndose para acá y esto se estaría retorciendo en sentido contrario. Tendríamos los momentos torsores entrantes. ¿Vale? Vale. Hasta aquí está claro. Es decir, a nivel de momentos torsores, cuando vamos a ver esfuerzos internos, tenemos exactamente la misma situación de los diagramas de esfuerzos internos que veíamos en la lección 3. Todavía más simples, ¿no? Porque normalmente los momentos torsores suelen ser momentos puntuales que vienen de pares de fuerzas y por lo tanto no nos generan mayores problemas. Vale. Ahora, si yo quiero ver ese momento torsor, ¿qué me genera? Tengo que recordar lo que vimos en la lección 5, en la introducción a la resistencia de materiales, que el momento torsor lo producían tensiones tangenciales repartidas en toda la sección. ¿Vale? Si os acordáis, dijimos en la lección 5 que las tensiones tangenciales me generaban diferenciales de momentos de esfuerzos cortantes en Y y en Z y también me provocaban diferenciales de momentos torsores. Entonces, si yo ya tengo claro que las tensiones tangenciales están relacionadas con el momento torsor, porque cada tensión tangencial me va a generar un diferencial de momento torsor, ¿cómo sumo elementos diferenciales? ¿Cuál es la herramienta matemática que me permite sumar elementos tangenciales? Pues las integrales. Yo, para averiguar el total del momento torsor, tengo que sumar en toda la superficie todos esos diferenciales. Si desarrollo estos momentos que yo tengo aquí,
como veréis, el que tengo, por ejemplo, el momento torsor, o sea, la tensión tangencial XY, que la tengo con una cota negativa, ¿vale? La tengo una cota negativa en Z, me está generando un diferencial de momento torsor positivo. Por eso, aquí la tengo, esa cota negativa, que es la que me genera el momento torsor positivo. Y esta de aquí, la XZ, que es negativa, me generaría un momento torsor negativo, por lo tanto, negativo y negativo me darían que las tensiones tangenciales XZ multiplicado por su cota me están dando diferenciales de momento torsor positivo, ¿vale? Entonces, yo hago la integral en toda la sección y esa es la base para sumarlo, ¿vale? Hemos dicho, ya os he anticipado al principio de la lección, que dado el momento torsor, vamos a ver 5 casos, ¿vale? Solamente vamos a poder calcular el momento torsor en 5 casos concretos. El primero de los casos que vamos a ver es cuando tenemos una sección circular maciza, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando yo tengo una sección circular maciza? ¿Vale? Pues se puede demostrar que la forma que tiene la tensión interna es única y exclusivamente una tensión tangencial y que tiene una forma tal y como la que vemos en la figura, ¿vale? De la integral anterior, sustituyendo los valores de tensiones y los valores de cotas, se puede demostrar que tenemos ese tipo de configuración. Es decir, en los extremos nos vamos a encontrar con las tensiones tangenciales máximas y justamente en el centro tendremos una tensión cero, a la altura del centroide de la sección, ¿vale? Y que la variación de las tensiones tangenciales conforme nos vayamos alejando del centroide tienen una forma lineal, tienen una distribución lineal. Esas tensiones tangenciales que tienen esa distribución lineal en función de la distancia al centroide y alcanzan el máximo justamente en el perímetro. Eso, traducido a una fórmula que es la que nosotros vamos a poder calcular, es que la tensión tangencial va a ser una función del radio. Si el radio, es decir, la distancia al centro que tenga el punto, ¿vale? Entonces, si es función de eso y es directamente proporcional al momento torsor y al radio, ¿vale? Y la distribución que tiene es la inercia polar, ¿vale? La inercia polar. Si os acordáis, en la lección 4, que es esta lección que son propiedades de área y que es una lección instrumental que decíamos que nos enlazaba lo que pasaba en la parte de mecánica con lo que pasaba en la parte de resistencia de materiales, justamente en esa zona hablábamos de propiedades de área y estuvimos hablando de centroide, de secciones, de áreas. Estuvimos hablando de momentos de inercia. Recordad que no son momentos de inercia, sino que son segundos momentos de área, pero todo el mundo los conoce por momentos de inercia y les vamos a llamar momentos de inercia. Y ahí estuvimos hablando del teorema de Steiner, ¿vale? Que además la semana pasada hemos hecho ejercicios justamente de esa lección. Y finalmente estuvimos hablando de la inercia polar. ¿Y la inercia polar qué es? Es la inercia que tenemos en el eje X, en este eje de aquí, ¿vale? ¿Cómo se calculaba? ¿Alguien se acuerda de cómo se calculaba la inercia polar? ¿Vale? Si hemos calculado, dime. Correcto, ¿vale? Si ya hemos calculado la inercia que tenemos en el eje Y y la inercia que tenemos en el eje Z, la inercia polar es la suma de estas dos, ¿vale? A veces os las encontraréis como I sub J
o directamente J mayúscula, ¿vale? La podéis encontrar la inercia polar con esas configuraciones. De ahí se deduce que la tensión tangencial máxima, cuando está sometida a una sección circular maciza a un momento torsor, la tensión tangencial máxima estará precisamente en la periferia y será igual al momento torsor partido la inercia polar por el radio. ¿Vale? Si os dais cuenta, el momento polar, ahí tenéis la fórmula para calcularlo, que justamente la del círculo es pi por r a la cuarta partido por 4. Entonces, se demuestra que es la suma de las dos. ¿Vale? ¿Está más o menos claro? ¿Sí o no? Vale. Entonces, ¿qué ocurre a nivel de deformación cuando yo retuerzo un eje? Vale, pues las deformaciones en el prisma de la sección circular maciza que está sometido a torsión tienen una forma de intento, digamos, si comparamos la sección inicial con la sección final y les hacemos una marca, vemos que el momento torsor lo que pretende es la última sección girarla con respecto a conforme está girando la primera. ¿Vale? Se puede hacer una aproximación para desplazamientos pequeñitos que ese ángulo gamma más o menos es igual a la tangente de gamma. ¿Por qué hacemos esta aproximación para esos ángulos pequeñitos? Siempre en radianes, porque haciendo esta aproximación nos permite introducir una serie de simplificaciones en el cálculo de ese ángulo recorrido que finalmente nos permite obtener esa relación directa entre tensiones tangenciales y ángulo girado. ¿Vale? Digamos que la tensión tangencial será igual a el módulo de elasticidad transversal multiplicado por ese ángulo girado. Visto, digamos, intentamos verlo desde una óptica, digamos, más, ¿no? Con una distancia, con una longitud más genérica, para cualquier longitud genérica, veríamos que este ángulo girado que tenemos aquí va a depender del momento torsor, va a depender de ese coeficiente de ese módulo de elasticidad transversal y multiplicado por la longitud del prisma. Es decir, cuanto más longitud tenga ese prisma, ese ángulo va a ser mayor. ¿Vale? Y por lo tanto podemos obtener ese ángulo girado de la última sección con respecto a la primera como el momento torsor multiplicado por la longitud de la barra dividido por ese módulo de elasticidad transversal y dividido por la inercia. O sea que fijaos que si yo quiero que algo no se retuerza o que tenga una resistencia a retorcerse, puedo jugar con varios parámetros. Es decir, las barras más cortas, si la longitud es más corta, se va a retorcer menos. Entonces, si yo... Eso lo entendemos, ¿no? Las cosas que son, las barras que son un poquito más largas, es más fácil de retorcer. También puedo jugar con las propiedades del material. Si yo tengo un material con un módulo de elasticidad transversal más alto, va a ser un material más rígido, va a ser una pieza que se va a retorcer menos, pero también puedo jugar con la inercia polar. O sea, puedo cambiar la forma de la pieza para darle mayor inercia y conseguir que se retuerza menos. ¿Vale? ¿Dónde se suele utilizar esto? Por ejemplo, en las suspensiones de los coches. ¿Habéis oído hablar alguna vez a los que les gustan los coches y tal? ¿Habéis oído hablar alguna vez de la barra de torsión? ¿Os suena? En los vehículos, bueno, los que estáis un poco familiarizados a nivel técnico de cómo funcionan estas partes, ¿vale? Pues la barra de torsión precisamente es un elemento que hace como un muelle
y que precisamente trabaja a torsión. Por eso se le denomina barra de torsión. ¿Vale? ¿Más o menos está claro? Vale, entonces ya hemos dicho, vale, tenemos sección circular maciza. Segunda, hemos dicho 5 formas. Segunda forma, sección circular hueca. ¿Vale? La sección circular hueca, una vez tenemos clara la sección circular maciza, es muy interesante porque los tubos huecos son muy comunes utilizarlos a nivel de piezas. De hecho, ahora mismo todos estáis sentados sobre una serie de sillas, ¿no? O taburetes o asientos que estructuralmente están hechos en una parte importante por perfiles de este estilo, perfiles tubulares huecos, ¿no? ¿Los veis o no? Esas sillas, incluso seguramente los que están en casa viendo también pueden encontrar este tipo de perfiles en mesas, en sillas, en cualquier electrodoméstico, o sea, en cualquier mueble. Es muy común. Entonces, las relaciones anteriores son válidas perfectamente para los perfiles macizos huecos. Es decir, el radio, o sea, las tensiones tangenciales van a ser una función del radio, además tienen una función, una distribución lineal y son igual al momento torsor partido la inercia polar de ese perfil multiplicado por la distancia al centro, ¿vale? Con una particularidad. Y es que si yo tengo un perfil, imaginaos que es un perfil que tiene radio 20 milímetros y espesor 3 milímetros, ¿vale? Y yo digo, vale, quiero que me digas la tensión tangencial a 10 milímetros. ¿Cuánto es? Si yo lo meto directamente en la fórmula me va a salir un número, ¿sí o no? ¿Vale? Pero 10, ¿dónde es? 10 es aquí. ¿Ahí hay material? No. Entonces, ese número que yo he calculado, ¿qué es? Ese número que yo he calculado en un tubo hueco es una tontería. ¿Vale? Entonces, cuando estamos hablando de perfiles huecos, aunque entrando en las fórmulas me dé algún valor, tengo que saber que eso no sirve para nada. ¿Vale? Porque solamente tengo pieza entre radio igual a 17 milímetros y radio igual a 20. Seguramente si pongo a 22 milímetros también me va a salir un numerito. Pero ese numerito dice algo, no dice nada. No es verdad. ¿Vale? Entonces tenemos que tener claro lo que estamos viendo. Entonces, lo que sí que es cierto es que la tensión tangencial máxima estará justamente en el radio exterior. ¿Vale? La máxima siempre la vamos a tener aquí, en el radio exterior. Si es con otra particularidad, si es positivo va a tener esta dirección y si el momento torsor es negativo va a tener esta dirección. Ojo, las tensiones tangenciales tienen sentido. Y encima, para más fastidio, si esto de aquí son 30 grados, esto de aquí son 30 grados. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a tener una proyección de la tensión tangencial en I, vamos lo que hemos denominado tau xi, y vamos a tener aquí una tau xz. ¿Vale? Está claro que en un tubo sometido a torsión, el valor absoluto de la tensión tangencial depende exclusivamente, el valor absoluto depende exclusivamente de la distancia al centro.
Pero depende de cuál esté yo viendo, voy a tener una proyección en X, o sea, una proyección en Y o una proyección en Z. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el cálculo de la inercia polar, en este caso, también la podemos calcular como la suma de la inercia en X o la inercia en Y, y ahí tenéis una forma muy sencilla de calcularla, que es simplemente la inercia polar es pi medios de la diferencia entre los radios a la cuarta. ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Ya tenemos 2 de los casos, hemos dicho. Hemos dicho que veríamos 5 casos. Caso número 3. ¿Qué ocurre cuando yo tengo una sección, un prisma mecánico de sección no circular, pero es un prisma mecánico macizo? Entonces, ¿qué tipos de perfiles me puedo encontrar? ¿Vale? Nosotros vamos a estudiar 2 casos. El caso de un triángulo equilátero y el caso de un cuadrado macizo. Entonces, para esos 2 casos, cuando nosotros tenemos un triángulo macizo, prisma, ¿vale? Un prisma mecánico de sección triangular, de triángulo equilátero macizo, con el valor del lado igual a A, diremos que la tensión tangencial máxima es igual a 20 veces el momento torsor partido ese lado al cubo. ¿Vale? ¿Y dónde está localizado ese valor máximo? Alguno podría pensar, pues, en el vértice del triángulo. No, está justamente a mitad del lado. ¿Vale? Si tenemos, para este caso, tenemos esto, ¿vale? Tenemos aquí un centro y las tensiones tangenciales máximas están situadas ahí. ¿Vale? No están, de hecho, ahí hay una parte que trabaja poco. Está ahí. Ahí tenemos el máximo. ¿Y cuál es el ángulo, digamos, que recorre la sección primera con respecto a la segunda? ¿Cuál es esa diferencia de ángulo recorrido? Pues es 46 veces el momento torsor dividido el lado a la cuarta y dividido también por el módulo de elasticidad transversal y multiplicado por la longitud. Cuanto más longitud, más diferencia va a haber de ángulo girado entre la primera y la última sección. ¿Vale? La tensión tangencial, como os he dicho, estará a mitad del lado y por ahí es por donde se podría romper. ¿Vale? ¿Está claro? Más o menos. Fijaos que en estos casos simplemente hay que memorizar fórmulas. ¿Vale? Hay que memorizar fórmulas y ya está. Cuarto caso que estamos estudiando. Cuadrado, ¿vale? Sección prismática maciza, cuadrada, de lado A. En este caso, las tensiones tangenciales máximas se producen con 4,81 multiplicado por el momento torsor dividido el lado al cubo. ¿Vale? Fijaos que las secciones triangulares de mismo lado sufren bastante más que las cuadradas. De hecho, normalmente las que menos sufren son las circulares. Y eso nos tiene que hacer pensar por qué la naturaleza, precisamente, la mayoría de árboles o la mayoría de cañas o la mayoría, ¿no? El bambú, todo este tipo de materiales tienen precisamente esa forma, esa sección aproximadamente circular. Pues porque la naturaleza ya ha buscado esas estructuras
que son las que sirven, ¿vale? Y el ángulo girado sería 7,1 veces el momento torsor por la longitud de la barra, dividido el lado al 4, el lado a la cuarta, multiplicado dividido por el módulo de elasticidad transversal. ¿Dónde estaría el máximo? También en los lados. En los lados. Digamos que por aquí hay una zona, ya os he dicho antes que no sufre demasiado. Donde más sufre es justamente en los lados. Si se rompe una pieza normalmente por ese tipo de esfuerzos, lo vais a ver que se va a romper por ahí. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Más o menos está claro? Vale. ¿Cuál sería el último de los casos? Hemos dicho que veríamos 5. La sección prismática de pared delgada. ¿Vale? ¿Qué es una sección prismática o un prisma mecánico de pared delgada? Tiene que ser paredes delgadas que sean cerradas, ¿vale? No vale que sea algo abierto, tiene que ser cerrada, ¿vale? Bueno, en este caso podemos obtener las tensiones tangenciales, pero normalmente obtenemos una tensión tangencial media. Dado que la pared es delgada, no hay mucha diferencia entre la máxima y la mínima, ¿vale? Por eso calculamos la media y más o menos la media suele funcionar, ¿vale? Entonces, en este caso voy a hacer un dibujito en la pizarra. Está aquí. Vale. Primero, a pesar de que la pared es delgada, tiene que existir un centroide de la sección. Recordad que en el centroide es por donde pasa, ¿no? Es el lugar geométrico que une todos los centroides de ese prisma, es el eje X, ¿vale? Luego hacia aquí tendríamos el eje Y y hacia aquí tendríamos el eje Z. ¿Vale? Esto entendámoslo que viene, ¿vale? Es algo así. Viene de acá. Vale. En esa sección, justamente en la altura del eje X, nos vamos a encontrar con el momento torsor, ¿vale? Os he dicho que el momento torsor siempre, o sea que todos los momentos, todos los esfuerzos internos siempre están referidos a ese centroide de la sección, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale esa tensión media? Lo que hay que tener en cuenta es que aquí, en la parte periférica, voy a tener la tensión máxima, como os he dicho, y en la parte interior voy a tener la máxima. Esta va a ser la máxima y aquí vamos a tener la mínima. Y más o menos a mitad camino tendremos la tensión media, ¿vale? Es decir, la tensión media no es la máxima, pero van a estar muy cerca debido a la forma de esto, a esa pared delgada que tenemos ahí. ¿Y cómo se calcula? Vale, pues la fórmula que relaciona el cálculo de la tensión media es igual al momento torsor partido 2T por AM. ¿Qué es T? T es el espesor en el punto de análisis. ¿Vale? ¿Y qué es AM? AM es el área media.
Pero el área media, a ver si tengo colorines y lo puedo pintar bien, es si yo soy capaz de definir un punto que siempre va por el medio. ¿Vale? El área media es todo esto. Esto es el área media. ¿Vale? Es un área que justamente pasa siempre por el medio, pero esa línea que yo he definido es toda el área que queda por dentro. ¿Vale? Eso es el área media. La tensión media está justamente estará en esa periferia. ¿Vale? Fijaos que en este caso no aparece la inercia polar. ¿Vale? Se hacen una serie de simplificaciones y se sustituyen por esa área media, pero solamente es válido para estos casos concretos. Para 2 veces ese área media. Entonces, el valor de la tensión tangencial media es precisamente ese valor de la tensión tangencial media. T es el espesor en el punto en el que vamos a calcular. Y el área media es el área que queda encerrada por dentro de una línea que pasa por el medio de la sección. ¿Vale? Tened en cuenta que eso quiere decir que la tensión tangencial máxima es superior a ese valor. ¿Vale? Entonces, si yo calculo una tensión tangencial media, imagínate que yo calculo que me son 46 megapascales. ¿Vale? Y me dicen, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál es el SI de ese material? Me dicen, el SI de ese material es 46,2. ¿Vale? La pregunta es, ¿se rompe sí o no? ¿Qué pensáis? Yo no me la jugaría. Si yo he calculado 46 y el material aguanta 46,2, yo diría, eso no hay que montarlo. Eso corre un riesgo de romperse elevado. A lo mejor no se rompe el primer día, pero al cuarto seguro. ¿Vale? ¿Está claro o no? Entonces, puede ser que no se rompa el primer día, pero eso no va a durar mucho. Vale. O puede ser incluso que se rompa el primer día. ¿Vale? ¿Está claro? Vale. Si queréis hacemos ahora un pequeño descanso y todo esto que os he contado lo vamos a ver con algún ejemplo. ¿Vale? ¿Paramos? Vale, a los que estáis... Vale, los que... vale, lo dejo aquí y ahora os contaré ese ejercicio. Hacemos un parón de 3-4 minutos y ya está. Aprovecho para el...
Bueno, vamos a continuar, si os parece. Vamos a calcular, a ver cómo se calcularía justamente este ejercicio, ¿vale? Este ejercicio es de la modalidad 5, de la última de las modalidades que hemos visto, para el cálculo de las tensiones tangenciales producidas por un momento torsor. Cuando vayamos a calcular, cuando vamos a calcular a partir de los esfuerzos internos las tensiones tangenciales, lo primero que tenemos que saber es, aquí hay muchas fórmulas, entonces hay que saber qué estoy buscando y qué es lo que necesito, ¿vale? Entonces, tengo dos casos particulares que son tracción o compresión pura o cizalladura, y esos los analizo aparte. Por eso son las fórmulas más sencillas. Hay una repartición homogénea. Si estamos en compresión o tracción pura, tenemos una repartición homogénea en toda la sección de las mismas tensiones normales. Y si lo que tengo son cizalladura, lo que tengo es una repartición homogénea en toda la tensión, en toda la sección de las tensiones tangenciales justamente en esa sección, ¿vale? Además, cuando analizo cizalladura hay que recordar que también tengo que hacer la comprobación del aplastamiento. No me quiero cansar de decirlo, pero es fundamental, ¿vale? Vale. Ya en secciones intermedias, ¿qué puedo tener? Pues puedo tener esfuerzo axial, momento flector en Z, momento flector en I, cortante en I, cortante Z y momento torsor. Vale. Si nos piden la tensión normal en algún punto de una sección, siempre me voy a ir a la ley de Navier. Es decir, tensiones normales, a excepción de estos dos casos, ley de Navier. Pues la ley de Navier me da sigma en función del plano y Z. Me dice que es n partido A más, menos momento flector en Z partido la inercia en Z por la cota I más momento flector en I partido la inercia en I por la cota Z. Por lo tanto, yo sabiendo esfuerzos internos puedo averiguar la tensión normal en cualquier punto, en cualquiera, en el que yo quiera. Evidentemente, si es un perfil hueco, no puedo calcular en puntos, o sea, puedo calcular en puntos donde no hay material, pero ya hemos dicho que eso no tiene sentido. Solo lo tengo que calcular en puntos en los que conozco, ¿vale? Entonces, tensiones normales, por regla general, ley de Navier, a no ser que sea un caso particular como el que vimos arriba. Pero incluso en este caso particular también es la ley de Navier, porque no habrá ni momento flector, ni momento flector en I, ni momento flector en Z, y por lo tanto siempre es la ley de Navier. Si quiero tensiones normales, siempre, siempre, siempre la ley de Navier, menos en el aplastamiento, ¿vale? Y el aplastamiento es cuando estudiamos cizalladura. Vale. Ahora, tensiones tangenciales. Tensiones tangenciales sí que son un poquito más problemáticas. ¿Por qué? Porque si están producidas por cizalladura, repartición homogénea. Ya lo hemos dicho. ¿Vale? Cizalladura, repartición homogénea en toda la sección. Vale. ¿Qué pasa si no es cizalladura, sino que es un cortante normal? Si es un cortante normal, ley de Yugarasi-Coniñón. ¿Vale? ¿Os acordáis aquella de a ver si recuerdo más o menos cómo era? No os preocupéis porque estará en el formulario, pero era el cortante por el área encerrada por encima de la sección, por el centroide de esa área que teníamos por encima, partido, ¿vale? ¿Os acordáis de todo aquello? Es una fórmula
que tiene varios parámetros y que hay que conocer esos parámetros a que nos estamos refiriendo, ¿vale? Cortante, I estrella, área estrella, T, inercia en Z, ¿no? O inercia en I, y ya no recuerdo qué más había, pero será una fórmula que tendremos, la fórmula de Yugarasi-Collignon. Vale. Y cuando tengo un cortante, ¿y qué pasa cuando tengo un momento torsor? Cuando tengo un momento torsor, hemos estudiado 5 casos. ¿Vale? Entonces, en este caso, justamente en este ejemplo, me dicen que tengo un tubo que está hecho de bronce C86100 y tiene una sección transversal rectangular como la que se muestra en la figura. Es decir, lado inferior 40, lado lateral 60, es de 40 por 60, con espesores en el lado delgadito de 3 milímetros y en el lado largo de 5 milímetros. Sometidos a momentos torsores, como veis en la zona de la derecha. ¿Vale? Y nos preguntan en la sección, ¿cuál es la tensión tangencial en los puntos A y B? ¿Vale? Eso es lo que nos preguntan. Entonces, si nos preguntan eso, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué haríais? Primero hallaríamos el momento torsor. Es decir, primero siempre nos tenemos que ir a lecciones 1, 2 y 3. En realidad nos iríamos directamente a la lección 3, donde vamos a calcular cuánto vale el momento torsor justo en esa sección. ¿Vale? Fijaos que me da una sección genérica porque realmente ahí hay varios tramos, ¿no? ¿Cuántos tramos hay? Eso ya lo podéis ver. ¿Cuántos tramos hay? Hay 2 tramos y el momento torsor es constante en uno de los tramos. Y nos dicen, en ese tramo, ¿cuánto? ¿Vale? Entonces, lo primero que tendría que hacer es el diagrama de cuerpo libre para calcular fuerzas externas. ¿Vale? Entonces, esto está empotrado. ¿Vale? Por lo tanto, si está empotrado, ¿aquí qué tendré? Tendré una reacción, vamos a llamar en el punto E, y un momento reactivo en el punto E. ¿Vale? Vale. RE será REXI más REI J más REZK. Y el momento reactivo en E, ¿cuánto vale? Momento en E, momento reactivo en E, I, XI, más momento reactivo en E, I, J, más momento reactivo en E, Z, en K. Eso es lo que hay ahí. Lo que hay en un empotramiento, ¿sí o no? ¿Qué hay en un empotramiento? Todo eso. Vale. Vale. ¿Qué tenemos además? A 1,5 metros, ¿qué tenemos ahí? ¿Un momento de cuánto? Y esto es el punto D, esto es E, esto es D y esto es C. ¿Qué tenemos en D? ¿Qué hay ahí? Un momento torsor, por lo tanto en componente I. ¿Cuánto vale? Menos 25I, ¿vale? Ahí tenemos menos 25I, newtons metro. ¿Estamos todos de acuerdo o no? ¿Vale?
Regla de la mano derecha, si cogemos con los deditos abrazando tal y conforme está abrazando, como está produciéndose ese momento, el dedo gordo apunta hacia el punto E. Y en nuestro eje de coordenadas, el punto E son X negativas, ¿vale? Aquí tenemos Y, X, Z, ¿vale? ¿Y qué tenemos por lo tanto, qué tenemos en el punto C? Más 60 I newtons metro. ¿Vale? Estoy haciéndolo un poquito largo porque esto se ve que es mucho más sencillo, pero porque quiero que entendáis cómo se calcularía esto. Nosotros siempre diríamos sumatorio de fuerzas igual a 0. ¿Y qué tengo ahí? Tengo que RE... ¿Qué más fuerzas tengo aparte de la reacción del empotramiento? ¿Qué más fuerzas tengo? ¿Qué más acciones de tipo fuerza están actuando sobre esa barra? Tengo las fuerzas de los momentos torsores, que seguramente vendrán de pares de fuerzas, pero valen 0. Ya lo hemos visto antes. Por lo tanto, no hay fuerzas. Si, por lo tanto, todas las fuerzas valen 0, por lo tanto, esto va a valer 0, esto va a valer 0 y esto va a valer 0. No hay fuerzas, ¿vale? Siguiente, sumatorio de momentos tiene que valer 0, ¿vale? Vamos a calcular, por ejemplo, momentos n. Si calculo momentos n, tengo que el momento reactivo en E menos 25i más 60i, eso vale 0. ¿Sí o no? Vale. Si yo desarrollo esto, como yo aquí tengo en todas las componentes, esta ya lo sé que va a valer 0, la componente ni, y también va a valer 0 la componente z. Por lo tanto, la única ecuación que tiene sentido que yo analice es la del eje X. ¿Y en el eje X qué tendré? Pues que el momento reactivo en X, nx, tiene que ser igual a menos 35, ¿sí o no? Porque no hay nada más, o sea, de acciones solo hay en el eje X. No hay en Z y no hay en Y, por lo tanto la reacción no puede existir, ¿vale? A ver, evidentemente eso va a tener un peso y ese peso va a provocar algún momento y alguna fuerza, pero en este caso lo despreciamos porque el peso, la acción del peso, ¿vale?, es despreciable. Entonces, ¿estamos de acuerdo que el momento reactivo del eje X es menos 35, ¿vale? Ahora, ya hemos resuelto la lección 2. Vamos a resolver esfuerzos internos. Esfuerzos internos, ¿cuántos tramos tengo? ¿Cuántos tramos? 2 tramos. Pero nos dicen que solamente me interesa conocer lo que pasa en el tramo 1. Aún así, voy a calcularlo todo. 2 tramos. Tramo 1. Tengo 35 newtons metro, ¿sí o no? 35 mirando para acá, ¿sí o no? ¿Lo veis o no? Y no hay nada más. Vale, ¿y qué habrá aquí? Bueno, aquí habrá V de I, habrá N, habrá un momento flector y habrá un momento torsor.
y lo apunto hacia allá porque hemos dicho que positivo siempre es saliendo de la sección. ¿Vale? Aquí la única conclusión a la que puedo llegar es que el sumatorio de momentos en el eje X tiene que valer 0. Y eso quiere decir que menos 35 más el momento torsor en el tramo 1, ¿vale? Eso es momento torsor tramo 1, tiene que valer 0. Y de aquí que deduzco que el momento torsor en el tramo 1 es igual a 35 newtons metro positivos. ¿Sí o no? ¿Vale? Vamos al tramo 2. El tramo 2 es mejor verlo desde la derecha, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un momento de 60 newtons metro, tenemos el tramo, y aquí lo único que vamos a tener es un momento torsor del tramo 2. ¿Vale? Por lo tanto, de aquí ya podemos deducir que el momento torsor del tramo 2 es igual a 60 newtons metro. ¿Vale? Ya está. Ya hemos llegado a la lección 3. Ahora, como solo hay momentos torsores, nos vamos a la lección 7. ¿Vale? Vamos a calcular las tensiones, nos piden tensiones tangenciales en una sección tensiones tangenciales en el punto A y tensiones tangenciales en el punto B. Estas son mis incógnitas. ¿Vale? Recordad que el momento torsor está en el centroide. Ahí tenemos el momento torsor. Ahora hay que irse a tensiones a tensiones internas, ¿no? A tensiones. Entonces, si solo tenemos momento torsor, de los dos tipos de tensiones que hay, normales y tangenciales, ¿cuáles habrá? De los dos tipos. O normales o tangenciales. Aquí hay un 50% a acertar. Tangenciales, claramente tangenciales, ¿vale? Si lo que tenemos ahí es momento flector y axial, ley de Navier. Ley de Navier, pum, 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 y calculamos ya las tensiones normales en cualquier punto del plano. Pero si vamos a tensiones tangenciales, depende de quién la provoca. Si la provoca un cortante, Yugaras y Collignon. Y si la provoca un torsor, hay que ver de qué tipo de torsoión estamos hablando. ¿Vale? ¿Qué tipo de esfuerzo torsor estamos hablando? Tenemos 5 casos. Sección circular maciza. ¿Es eso? No. Sección circular hueca. ¿Es eso? Tampoco. Sección, correcto, ¿vale? Sección cuadrada tampoco y sección triangular tampoco. Es un prisma, una sección prismática de pared delgada, es una sección cerrada de pared delgada, ¿vale? Última de las formulitas que hemos visto hoy. Y nos dice que la tensión media es igual a momento torsor partido 2 veces el área media dividido por T. ¿Vale? Momento torsor, ya lo tenemos. Ahora hay que calcular el área media. ¿Cómo calculo el área media? ¿Vale? Esta es la fórmula buena. Y ahora vamos a calcular el área media. A ver, nosotros aquí ya hemos calculado. Ya sabemos que esto está en esta sección
ya sabemos que como está en el tramo 1, el momento torsor van a ser igual a 35 newtons metro positivos. Ahora nos falta calcular cuánto vale el área media. Y fijaos que la pared depende. La pared aquí son 3 milímetros, no, la pared aquí son 5 milímetros y allí son 3. Hay una T sub A que es igual a 5 milímetros y una T sub B que es igual a 3 milímetros, ¿vale? Ahora necesito conocer el área media. ¿Cuánto vale el área media? ¿Cómo la calculo el área media? Cojo la mitad de la pared por cada lado y cojo la mitad de la pared también por arriba y por abajo, ¿vale? Entonces sería un rectángulo que tendría de base 35 milímetros y de altura 57, ¿no? ¿Por qué es 57? Porque es 60 menos 1,5 menos 1,5. ¿Y por qué es 35? Porque es 40 menos 2,5 menos 2,5, ¿vale? Hemos dicho la mitad de la pared por un lado y por otro. Vale. Calculamos el área media. Es 57 por 10 elevado a menos 3 multiplicado por 35 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuánto sale eso? Venga, alguien que tenga una calculadora. O no hace falta. Si no queréis. Son 1995 milímetros cuadrados. Me lo podéis, si lo calculáis así, sale directamente en metros cuadrados. A mí me gusta siempre entrar en las fórmulas en metros cuadrados. Me gusta calcularlo todo con unidades del sistema internacional y lo que sale en unidades del sistema internacional. ¿Vale? A ver, ahí sería 1995 por 10 elevado a milímetros, ¿no? Centímetros, decímetros, metros. 3 por 2 menos 6 metros cuadrados. ¿Vale? Pues ya está. Tensión media en el punto A será igual a 35 partido 2 veces 1995 por 10 elevado a menos 6 multiplicado por el espesor del punto A, que es 5 por 10 elevado a menos 3. ¿Cuánto me da eso? Uno da 1.750.000 pascales. ¿Sí o no? Pascales. Vale, 1.750.000 pascales, como es una unidad que vemos que es muy grande, bueno, el pascal es una unidad muy pequeña y sale un número muy grande, lo pasamos a 1,75 megapascales. ¿Vale? Si lo pasamos a 1,75 megapascales, pues esa es la tensión que vamos a tener en ese punto. ¿Y qué tensión vamos a tener en el punto B? Bueno, importante, ¿vale? Importante. Eso quiere decir, recordad que con las tensiones normales la cosa era muy sencilla. Yo tengo en una dirección, en una de las caras, tengo en otra dirección, en la otra de las caras,
y punto, ya está, ya, esas ya se compensan. Pero cuando estamos hablando de tensiones de tipo tangencial, si nosotros sacamos el dadito ese que tenemos ahí y lo vemos aquí, yo tendré como el momento es positivo, es decir, la cara de aquí va a ir hacia arriba, en la cara de detrás va a ir hacia abajo, ¿no? Ahí es donde vamos a tener el mismo átomo, en la cara de delante va a tener la tensión hacia arriba y detrás la va a tener hacia abajo. Pero nos van a aparecer en las caras superiores e inferiores unas tensiones que no nos esperábamos. Ese es el problema de las tensiones tangenciales. ¿Y qué ocurre en el punto B? 3 milímetros. En el punto B tenemos que el momento, ¿no? Tensión media en B será igual a 35 partido 2 por 1995 por 10 elevado a menos 6 multiplicado por 3 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? La pared ahí es un poquito más delgada. Y entonces ahí nos sale 2.920.000 pascales. O lo que es lo mismo, 2,92 megapascales. ¿Vale? Ojo, en el punto B, como tenemos el momento torsor positivo, nosotros veríamos las tensiones tangenciales, en este caso, las veríamos hacia allá. ¿Vale? Pues las tensiones tangenciales, justamente ahí, van a ir en ese sentido, por lo tanto, en la cara posterior van a ir en sentido contrario y luego nos aparecen en las caras laterales unas tensiones que tampoco esperábamos. Eso es el problema de las tensiones tangenciales que nos producen. Ya está, es lo que tenemos. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Por qué utilizamos el momento del tramo? Porque nos piden los puntos A y B, están en el tramo 1. ¿Vale? Es una cuestión de... Es cierto que esos no serían los puntos más críticos. Si nosotros nos ha quedado por hacer, pero si yo aquí hiciese el diagrama de esfuerzos internos, yo lo que haría es hasta 1,5 metros y hasta 2 metros, y aquí lo que tendría es 35 y aquí tendría 60 newtons metro. Entonces, a la hora de analizar ese punto A y ese punto B, van a tener una situación mucho más crítica en el tramo 2, ¿sí o no? De hecho, será aproximadamente el doble, ¿vale? Lo que pasa es que el doble de esto, el doble de 2,9 son 3, ¿vale? Ya os digo que normalmente 3 megapascales lo vamos a considerar como una tensión, normalmente es pequeñita, aunque depende del material, depende del tipo, si estamos utilizando algún plástico, pues a lo mejor no es tan pequeña, ¿vale? Pero normalmente con los materiales metálicos, tensión, yo creo que el acero estaba alrededor de 300 y pico megapascales de límite de fluencia, ¿vale? Pero bueno, que lo tengamos en cuenta. Depende un poco del tipo de material que estamos utilizando. Materiales con más resistencia que otros. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. Con esto acabamos la lección 7. La lección 7 es la más corta de todas. ¿Vale? Es incluso más corta que la 4. Porque solo vemos 5 casos particulares. ¿Vale? Los otros son todavía más sencillos de ver. Ahora,
Vamos a empezar con la lección 8. La lección 8 es criterios de resistencia de materiales. Vale, vamos a ver qué es eso de criterios de resistencia de materiales. ¿Alguien me puede decir, cuando yo vine aquí el primer día y os dije que esta asignatura era importante, todos los profesores hacemos lo mismo, decimos que nuestra asignatura es la más importante. En mi caso no creo que sea la más importante, ¿vale? Pero sí que creo que es importante. ¿Por qué? ¿Por qué os justificaba yo que era importante esta asignatura? Eso es lo más importante, ¿vale? Porque necesitamos conocer si nuestros diseños se van a romper o no, ¿vale? Y romper siempre es comparar lo que soporta, o mejor dicho, lo que sufre el material frente a lo que aguanta. ¿Vale? Entonces, si sufre más, ¿qué pasa? Se rompe. Y si sufre menos, no se rompe. ¿Vale? ¿Estamos claros? ¿Tenemos más o menos claro? Vale. En la lección 5 también dijimos que lo que aguanta, habían como dos formas de plantearlo, ¿no? Hablábamos de resistencia de materiales y hablábamos de límite de fluencia y límite de rotura. Vale. Y decíamos, bueno, vamos a ser un poquito más precisos. En realidad, que una pieza no se rompa o falle, mejor dicho, para nosotros que falle, quiere decir que supere el límite de fluencia, ¿vale? Si el material es frágil, ese límite de fluencia y el límite de rotura van a estar muy cerca. Por lo tanto, si lo superamos, se va a romper. Pero si el material es dúctil, es posible que no se rompa. Pero eso no quiere decir que esa pieza quede útil, ¿vale? Lamentablemente, ahora en esto que hemos tenido en Valencia con el tema de la Dana, pues supongo que todos los de aquí habremos estado allí en algún momento echando un cable y habréis visto pues señales, habréis visto estructuras, habéis visto piezas metálicas, habéis visto coches, habéis visto de todo que a lo mejor no está roto, pero queda claro que no es útil ya. ¿Por qué? Porque en los materiales, sobre todo metálicos, se ha superado el límite de fluencia, por lo tanto se han generado deformaciones permanentes y esa pieza ya no sirve porque ya no tiene la forma que tenía cuando se diseñó. ¿Vale? Entonces, para nosotros, superar el límite de fluencia es que la pieza ya no sirve. ¿Vale? ¿Está claro? Hasta aquí está claro. Vale. Pero ¿cómo definimos lo que sufre? Porque, ojo, nosotros hemos dicho, vale, las tensiones normales las puedo calcular muy fácil. Tengo esfuerzos internos, sé cuál es la sección crítica, porque eso lo he averiguado de la lección 3. Yo puedo averiguar la sección crítica, la que más sufre, mirando los diagramas de esfuerzos internos y decir, aquí vamos a tener la sección crítica. Irme ahí y calcular cosas. Entonces, yo puedo calcular en cualquier átomo de esa sección, de la sección crítica, puedo calcular sus tensiones normales.
¿Vale? Pero además, si hay esfuerzo torsor o si hay cortantes, también me van a aparecer tensiones tangenciales. Y encima me van a aparecer tensiones tangenciales en I y tensiones tangenciales en Z. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo comparar un numerito que es el que me viene del ensayo de tracción, que es el límite de fluencia? ¿Sabéis cómo se ensaya los materiales? Se pone una probeta, se sujeta y se empieza a generar una fuerza hasta que ¡pum! Rompe. ¿Vale? Vamos haciendo eso. Y eso lo repetimos muchas veces y al final sale un valor medio. Decimos, vale, pues este es el valor que vamos a utilizar. Vale. Ya tenemos el dato de SI. Eso ya lo tenemos claro. Cuando alguien me vende el material me dice, aquí tienes un acero y nos dan las características del acero, nos dicen este es el acero que vamos a utilizar, el 318 o el que sea, y nos dicen, y sus propiedades mecánicas son límite de fluencia tanto. Es un número, un dato, que además me viene en megapascales. Y yo, ¿cómo soy capaz de saber? ¿Cómo soy capaz de compararlo con lo que sufre una pieza? ¿Vale? Entonces, aquí sí que podemos volver al problema que teníamos al principio y si os dais cuenta ya sabemos calcular muchas de las cosas que el primer día no sabíamos. Por ejemplo, si yo os dijera, en este problema, ¿cuál es la sección crítica de la barra superior? Pues bueno, lo podría calcular. Podría calcular esfuerzos internos sabiendo que en barras de ese estilo los cortantes normalmente son despreciables y lo que más va a hacer sufrir la barra pues seguramente será un flector. Vale. Podría calcular, por ejemplo, cuál tiene que ser la rigidez para que ese punto G no tenga una flecha superior a tanto. También vimos que habían unas formulitas que nos daban las flexiones, ¿no? El nivel de doblado. Eso también lo estudiamos. En el caso de no cumplir, ¿qué rigidez debería de tener? ¿Vale? Es decir, podríamos hablar de una rigidez relacionada o poniendo un material más rígido o cambiando la inercia, cambiando el perfil por un perfil con una mayor inercia. Y finalmente, definir eso que yo os estoy diciendo. Y es decir, yo ya puedo averiguar eso, incluso si me dijeran, oye, en esos puntos que son articulaciones, yo tengo ahí dos barras, y ahí dentro pongo un remache. ¿Cómo tiene que ser ese remache para que no se rompa? Esos remaches trabajan a cizalladura. También podría calcular cómo tienen que ser esos remaches. O sea, yo ya puedo empezar a calcular un montón de cosas de cómo tiene que ser la estructura. Pero todavía no sé si se va a romper. Porque de ahí yo puedo sacar tensiones tangenciales, tensiones normales, puedo calcular eso, puedo calcular el remache, pero no... Si me dicen que el material es, por ejemplo, en este caso, me dicen que es un material con un límite elástico, con un límite de fluencia de 55 megapascales, ya sé que lo que aguanta son 55 megapascales. Pero ¿cómo sé yo lo que sufre? Si hubiera un solo tipo de esfuerzo, pues a lo mejor me resulta sencillo. Pero si yo tengo tensiones normales y tangenciales, ya no. Tengo que hacer algo. Y para eso es para lo que se desarrollan los criterios de resistencia de materiales. Entonces, un poco repaso de lo que habéis visto en otras asignaturas es... hasta ahora, nosotros lo que ya sabemos calcular en un punto son esfuerzos internos y a partir de ahí tensiones internas. Pero yo, ¿cómo sé si la pieza falla o no? ¿Vale? Yo ya sé que tengo un punto de referencia, un valor, y que ese no lo puedo superar.
Pero ¿cómo sé yo si eso se supera o no? Vale, pues nos vamos a el cálculo, a cómo se obtiene ese cálculo, ese valor de límite de fluencia o límite de fractura. Normalmente van en esas máquinas que yo os contaba antes, tenemos el esfuerzo de tracción, vamos estirando, 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 ya vemos cuando llegamos al límite. Si estamos en esta zona inicial, sabemos que en esa zona inicial, si dejamos de aplicar la tensión, volvemos, por lo tanto estamos en la zona elástica, esa zona nos gusta, en los materiales dúctiles nos gusta mucho, pero llega un momento que superamos esa zona elástica y nos vamos a la zona plástica. Los estiramos, generamos deformaciones indefinidas en los materiales. Y si seguimos estudiando, llega un momento en el que se produce la fractura, ¿vale? Eso ya lo visteis en la asignatura de materiales 1 en la 2010. ¿Es así o no? ¿Me equivoco? Eso ahí ya lo habéis visto, ¿vale? Por otro lado, ¿cuándo hemos definido el fallo? El fallo lo hemos definido dependiendo del tipo de material, ¿vale? En rojo tenemos, en esa figurita en rojo, tenemos la fractura del material. Nosotros definimos esos dos puntos, límite de fluencia y límite de fractura. Límite de fluencia es dentro de la zona elástica y la fractura es cuando ya el material se rompe. Para los materiales frágiles, el límite de fluencia y el límite de fractura están todos muy cerquita. En los materiales dúctiles no es así, es decir, la pieza puede haberse deformado indefinidamente y además bastante, pero todavía no se ha roto. Entonces, cuidado, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos a definir cada uno de esos puntos de fallo. Entonces, lo importante para nosotros será centrarnos en el límite de fluencia, es decir, mientras estemos en la zona elástica. Pero ojo, ya os advertí que existen piezas que están diseñadas para trabajar en la zona de fluencia. ¿Os acordáis que os conté en los motores de combustión? Todos los tornillos que sujetan la culata normalmente son tornillos que se llegan a estirar para generar esas tensiones. Se van apretando, apretando por un orden definido hasta que llega un momento que se estiran, ¿vale? Se deforman indefinidamente. Eso quiere decir que ese tornillo, mientras esté ahí, va a funcionar. Pero si alguien en algún momento lo quita, ya es necesario volver a... Hay que cambiarlos, esos tornillos ya no valen. Vale. Bueno, este ensayo lo podemos hacer no solo para la tracción, sino que lo podemos hacer para la compresión. Y luego, en algunos casos, podemos hacer ensayos específicos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la máxima resistencia a cizalladura, en lugar de estirarlos, puedo hacer un ensayo de intentar cizallar una pieza, ¿vale? O hay algunos materiales que tienen diferente comportamiento si se comprimen o si se traccionan, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos es la madera, ¿vale? La madera tiene resistencias diferentes si está comprimida o si está traccionada. O sea, cuidado, que hay materiales que tienen algunas particularidades. Y de hecho luego hay materiales que nosotros no vamos a trabajar, como por ejemplo las fibras de vidrio, las fibras de carbono, en general todos los materiales compuestos, muchas veces tienen comportamiento muy diferente en función de cómo se hayan colocado esas fibras. Entonces pueden haber piezas que sean muy resistentes en una dirección y menos resistentes en otra. Vale. Esto es lo que yo os decía, es decir, para los casos particulares de materiales sometidos a cizalladura, yo puedo hacer un ensayo específico de cizalladura y sacar una tensión tangencial de cizalladura específica para esos casos. ¿Vale? Eso también es sencillo. Por lo tanto, para casos concretos va a ser relativamente fácil hacer ensayos específicos. Pero, ¿qué ocurre cuando yo tengo un caso complejo? Pongo un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, el eje del rotor de un helicóptero.
¿vale? En el eje de rotor de un helicóptero, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de ese eje, yo tengo por aquí el peso, ¿no? El peso, ¿por qué tengo el peso? Porque es lo que está soportando, ¿no? Imaginemos un helicóptero en estacionario, el eje está soportando el peso del helicóptero y todo lo demás. Y arriba están las hélices, que son las que lo soportan. Vale. Por lo tanto, aquí yo tengo unas tensiones normales, pero el motor está transmitiendo un par de torsión para que las palas sigan girando. Por lo tanto, también vamos a tener un momento torsor, ¿vale? Entonces, si yo tengo un estado complejo, como el que tengo ahí, donde yo voy a tener, por ejemplo, en los puntos estos de la periferia, voy a tener tensiones normales y tensiones tangenciales, ya no es tan sencillo, porque yo los ensayos que he hecho de tracción o los ensayos de cizalladura son específicos para ese tipo de esfuerzos únicos. Cuando tengo un estado más complejo, ya no es tan sencillo. ¿Dónde me puedo encontrar otro caso así? Por ejemplo, en el caso de los carteles, ¿vale? Los carteles que son monoposte, yo tengo un esfuerzo del propio peso de la pancarta que me está generando un esfuerzo de compresión. Además, como ese centro de gravedad está desviado respecto del eje X en las secciones intermedias, me va a generar un momento flector, y si además está soplando el viento, ese viento me va a generar tensiones tangenciales debidas a cortantes y también me va a generar tensiones tangenciales debidas a un momento torsor. Es decir, tengo lo que vamos a denominar estado tensional complejo. ¿Vale? A todo eso le vamos a llamar estado tensional de un punto. Y un estado tensional de un punto es, en un dadito infinitesimal, determinar que ahí tenemos tensiones normales, tenemos tangenciales en este sentido, por lo tanto aquí habrá un reflejo, pero es que puedo también tener tensiones tangenciales en este sentido y aquí me aparecerán otras tensiones tangenciales. Es decir, lo que está soportando ese dadito infinitesimal son tensiones vistas desde todos los puntos y desde todas las aristas. Y eso ya no es tan fácil hacer un análisis de cómo se va a comportar el material en ese caso. Necesito algún criterio. Entonces necesito una forma general de plantear todo esto. Incluso en casos sencillos, como puede ser, por ejemplo, una barra sometida exclusivamente a un esfuerzo de tracción o un esfuerzo de compresión, un esfuerzo axial, si yo utilizo para analizar una sección como esta sección prima, que es una sección inclinada, ¿vale? Esa tensión que en esta sección de aquí son sigmas, ¿vale? Si yo lo analizo en una sección así inclinada, lo que yo me encontraré aquí será una tensión global que se me va a manifestar como una tensión tangencial y aquí una sigma prima. ¿Lo veis o no? O sea, estados tensionales simples, depende de la óptica o depende de la perspectiva que yo utilice, también se me pueden generar como estados tensionales complejos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el átomo que está aquí, el átomo que tenemos aquí, es el mismo átomo. Por lo tanto, lo que está sufriendo es lo mismo. Simplemente que en nuestra perspectiva aquí decimos, bueno, tenemos una tensión simple normal, lo podemos comparar con el límite de fluencia y ya sabemos si se va a romper o no, y esto nos cuesta más de ver.
porque aquí tenemos un estado tensional más complejo. Aquí tenemos un estado tensional de ese átomo donde hay una componente de tangencial y una componente de normal. ¿Vale? Pero lo que tenemos que entender es que el átomo realmente que está ahí es el mismo. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Vale? Si nos vamos a 3D, imaginaos, en 3D exactamente vamos a tener el mismo caso. ¿Vale? Tenemos ese elemento ahí que es infinitesimalmente pequeño, que es un dadito que tenemos en el punto C. En 3D ahí tenemos un caso sencillo de tracción y en 2D sería el que hemos visto, pero realmente si yo ese dado lo miro desde la otra perspectiva, en el otro plano, me van a aparecer esas tensiones normales y tangenciales que además, en este caso, vamos a tener sigmas, sigmas son así, vamos a tener taus, que además esos taus me van a generar taus por aquí. Y estos son los prima. Y lo que estoy tratando de deciros es que el átomo que está aquí y el que está aquí es el mismo. A él le da igual que los miremos desde una forma o desde otra. ¿Vale? ¿Cómo lo calcularíamos? Nosotros lo que sí que sabemos es que aquí, en este caso de la parte superior, lo que tenemos es una fuerza distribuida homogéneamente en una sección y, por lo tanto, la distribución de las tensiones es homogénea y eso quiere decir que en cualquier punto vamos a tener la misma situación. Sin embargo, ahí esa fuerza la vamos a tener que dividir ahora en una fuerza que va a ser normal y en una fuerza que va a ser el cortante. Y nos va a dar unas tensiones normales que van a ser igual al valor de la normal dividido por el área 1, que en este caso el área 1 es un poquito más grande porque es el área dividido el coseno de ese ángulo, y aquí vamos a tener una repartición homogénea de las tensiones tangenciales que van a ser exactamente esa fuerza cortante dividido por el área 1, que sigue siendo la misma que antes. Pero, repito, siempre estamos hablando del mismo átomo, ¿vale? ¿Y cómo puedo yo, todo este estado tensional, toda esa combinación de tensiones normales y tangenciales, cómo las puedo yo organizar de una forma que a mí al final me resulte cómodo tenerlo y que realmente pueda hacer alguna operación? Y aquí está el último concepto que vamos a ver yo, que es el concepto del tensor de tensiones. ¿Qué es el tensor de tensiones? Tensor de tensiones es una forma académica que nos va a servir para organizar toda la información que nosotros hayamos calculado. ¿Vale? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos dos átomos, uno en el punto A y otro en el punto B, que sabemos que exactamente tienen la misma, están sometidos al mismo tipo de esfuerzo. Sin embargo, en el átomo que tenemos en A vemos que solamente tiene tensiones tangenciales, o sea, normales, y sin embargo el átomo que vemos en B, como hemos cambiado nuestro sistema de coordenadas, vemos que está sometido a tensiones normales y tangenciales. Aunque tenga dos representaciones diferentes del estado tensional, realmente siempre vamos a estar hablando del mismo estado tensional del átomo. Lo que sí que es cierto es que en algunos casos, como por ejemplo el caso de la madera sometidas a compresiones,
se genera un estado tensional más crítico cuando estamos analizando un plano a compresión a 45 grados. De hecho, los tacos de madera que están sometidos a compresión suelen romper con esa curva de tensión de 45 grados, porque suele ser un estado tensional que les genera mayores facilidades de rotura, ¿vale? Simplemente por conforme están las fibras y por el tipo de material que tenemos. Ya hemos dicho que la madera es un tipo de material que tiene un comportamiento diferente si estamos sometidos a tracción o si están sometidos a compresión. Vale. Entonces, el estado tensional o el tensor lo vamos a resumir en lo que nosotros vamos a denominar a partir de ahora el tensor de tensiones. Entonces, considerando un elemento infinitesimalmente pequeño que está sometido sobre ese dado infinitesimal, podemos definir de forma genérica que vamos a tener tensiones normales en todas las caras y en cada una de las caras laterales contenidas en ella tensiones tangenciales de dos tipos. ¿Vale? Con un eje de coordenadas X y Z, el tensor de tensiones va a ser una matriz en el que en ese punto colocaremos en la diagonal principal las tensiones normales en cada una de las caras. Sigma X, sigma Y y sigma Z. En la segunda columna, primera fila, colocaremos la tensión tangencial XY. Y en la última colocaremos la tensión tangencial XZ. ¿Vale? Aquí colocaríamos la tensión tangencial IZ. Es decir, con esto de aquí ya tenemos toda la información. Y además es una matriz de tipo diagonal. Por lo tanto, estos elementos de aquí, como si tuviésemos en la diagonal principal un espejo, volvemos a colocar aquí tensión XY, aquí la tensión XZ y aquí la tensión IZ, tensión tangencial IZ. ¿Vale? Repito, un tensor de tensiones es una forma académica de organizar las tensiones en un punto, donde en la diagonal tenemos las tensiones normales. En la primera posición, en la posición 1, 1, tendríamos la del eje X, en la 2, 2 la del eje Y y en la 3, 3 la del eje Z. ¿Vale? Para que lo tengamos más claro, el tensor de tensiones de un punto denominado punto A, aquí lo que tendremos es eje X, eje Y, eje Z y de aquí también tendremos aquí el eje X, eje Y y eje Z. ¿Vale? Por lo tanto, ¿aquí qué habrá? Sigma X, porque es XX, y sigma Y. ¿Y aquí qué tendremos en el ZZ? Sigma Z. Por lo tanto, aquí tendremos tau XY, aquí tendremos tau XZ y aquí tendremos tau YZ. Y aquí lo mismo, el espejo de aquí, tau XY, porque es la de la otra cara, que tiene que ser la misma, aquí la tau XZ y aquí la tau YZ. ¿Vale? Esto de aquí es igual a esto de aquí. Al ser una matriz diagonal, tiene una serie de propiedades que matemáticamente nos van a permitir hacer alguna cosita con ella. ¿Vale? Entonces lo dejamos aquí. El tensor de tensiones, yo creo que en la próxima clase lo volveré a repasar. ¿Vale? Y nada, cualquier cuestión, pues eso, lo preguntáis. Vale. Bueno, llegado a este punto, si no recuerdo mal, ahora tenemos clase de repaso, o sea, tutorías. ¿Vale? Tutorías. Entonces, en tutorías sí que me gustaría pues eso, dedicar los que os quedéis a dudas que os puedan surgir, ¿vale?
Entonces, los que estáis en casa, si queréis preguntar algo, en esta sesión de tutorías es donde se puede preguntar. ¿Vale? ¿No os quedáis nadie a la sesión de tutorías? ¿No tenéis tutorías? Vale, pues aquí físicamente no se queda nadie, entonces aprovecho si alguien hay online que se quiera quedar y si no, pues bueno, estaré en mi despacho para cualquiera que quiera verlo, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser dejar de grabar.